pero nueva Inti. Nos encontramos en esta plataforma dirigiendo esta clase desde el Templo Vegetal Sacro Aquarius, Cordillera de los Andes, aquí en Colombia o en Sudamérica. Estamos hablando del arte regio de la naturaleza, de ese gran artista que no se disgusta porque le plagien o no se disgusta por los artes o los dibujos o las esculturas que él ha hecho y que otros toman réplicas de esa y se consideran dueños de esa pintura o de ese dibujo. Ese artista que todo lo hizo con conciencia y que crió las cosas para que todos disfrutemos la hermosura de su creacel o de sus cuadros o de sus dibujos o de sus grandes jeroglíficos que tienen grandes representaciones. Lo que él crió para cada uno de sus hijos que somos nos los que entendemos la grandeza de este gran artista. Reunió los átomos y crió la masa, y sobre esa masa nos puso a nos, y esa masa la creó con todos los minerales y componentes para que cada uno de esos nutrientes dieran vida, no solo a la vegetación, sino a los seres humanos, adivienes y demás especies. Ese artista sabe lo que puede, cuál es la clase de pintura o de instruciertos para hacer una obra maestra, para hacer un dibujo, una pintura, para hacer un color o un olor, para hacer un árbol, una planta, un adivien. Qué artista tan perfecto y saber que él no tiene el interés económico para hacer las cosas. Las hace por el bien de todos nos, para que disfrutemos de este bello y hermoso Edén, de este hermoso y valiosa escultura que él ha hecho para cada uno de nos. Al pasar los heliocrones y los siglos, se ha ido destruyendo esa capa vegetal, convirtiéndose así en una esterilidad, o sea, perdiendo los nutrientes y se ha destruido la capa vegetal. Lo mismo se ha destruido el campo etérico del mismo ser humano. Este artista formó y creó cada célula con el tamaño, con la forma, le hizo cabeza y le hizo cola. Ese artista hizo las neuronas con sus antenas que se conoce como raíces. Ese artista crió los órganos de nuestro cuerpo, crió la boca y por esa boca, al abrirla, pronunciar o poner ahí el son para que nos comuniquemos con él y con los demás. En nuestra garganta puso la fuerza de la palabra y a todos nos dio el poder de cantar. Qué hermosura cuando oímos el canto de una dama, de una niña o de un cantante. Así también la tenemos nos, porque a todos nos hizo por iguales. A todos nos dio las mismas riquezas o herencias. A todos nos ubicó sobre un Edén llamado la esfera. A todos nos dio todo lo que cada uno de nos tiene. Pero algunos nos consideramos
que no tenemos nada y estamos revisando ese valioso arte que este gran escultor hace sus hermosas esculturas para que cada uno de sus hijos disfrute de esos hermosos cuadros, de las hermosas pinturas que se pueden observar en un árbol, las hermosas esculturas que se pueden observar en un adivien, las hermosas esculturas que se pueden observar en una planta, en un lago, en un río o en el mar. Y las esculturas, los dibujos más valiosos se llaman las Evas. ¡Qué hermosura! Pero la tristeza, da tristeza ver que nosotros que estamos en este hermoso museo llamado La Esfera, no valoremos ni miremos ni miramos esas hermosas esculturas, ni tratamos de entender las valiosas melodías que aquel artista le dio a cada criatura para que lo alaben y se alaben ellos mismos. Y se consideran los cantantes que ellos son los que pueden. Se consideran los pintores que ellos son los únicos que saben pintar. Se consideran los científicos que ellos son los únicos que manejan la ciencia. Se consideran los filósofos que son los únicos que pueden manejar la filosofía. Se consideran así los astrólogos y demás investigadores que ellos son grandes, ya están criados, que el que sobresale le dan un premio Nobel en su ramo, o de pronto si es un artista de televisión, o si es un artista, actor de películas o de videos, se puede ganar los mejores los mejores premios porque sabe hacer un papel. En cambio, el que sí en realidad hace un papel tan importante y que él ni siquiera se le mira, mucho menos se aplaude y mucho menos lo tienen para darle un premio Nobel que sería un agradecimiento por la vida que se llama Dios. Este artista, aunque lo desprecien, él sigue creando y nos sigue dando la vida. Por ahí hay una fórmula del agua, H2O, pero vamos a ver qué investigador, qué científico ha hecho agua. Si esta es la fórmula es porque debo de hacerla, pero esa es la fórmula, pero ¿quién está en condiciones de hacer el agua? Mas este artista la ha hecho y la puede potencializar cuando quiera y la puede disminuir cuando quiera, porque Él es dueño de la vida. Él puede dar la vida y puede dar la muerte, pero nunca da la muerte porque Él es dador de vida. ¿Qué artista en el mundo está en condiciones de hacer hablar sus cuadros? ¿Qué artista en el mundo está en condiciones de hacer hablar sus pinturas? Para entender las figuras o jeroglíficos, tiene que tener la presencia de este artista. De lo contrario, lo que existe no existiera. Existe porque este artista ha criado todo lo que vemos hasta donde alcancen nuestros ojos, pero miles y millones de millas más allá hasta donde llegan nuestros ojos, hasta allá va
ese gran arte, esa gran pintura, esa gran escultura de este gran escultor, o sea, de este gran artista, que es impresionante o impresionante lo que él hace. Y lo más triste es que lo que él hace, también nos los dio a nos para que nos lo hagamos. Pero nos lo sacamos de nos y nos alejamos creyéndonos que éramos superior a él. Y no sabemos crear sino problemas, sufrimientos, miserias, hambrunas, pobrezas, guerras y destrucciones, destruyendo los grandes dibujos, las grandes obras de arte, los grandes creación o creaceles de este gran arquitecto, pero él sigue adelante creando nuevas cosas, enviando sus mensajeros y dándole el poder a sus mensajeros para que sigan orientando a los que se han desorientado. Vamos a hacer una pausa para ver si lo que estamos explicando se está viendo con claridad y después de la pausa continuamos hablando de este gran artista que aunque duremos siglos y siglos y siglos hablando de las grandes obras de arte que él ha hecho, no terminaríamos nunca, porque solo estamos hablando de lo que alcanzamos a ver sobre esta esfera, de lo que aquí pueden percibir nuestros ojos, pueden oír nuestros oídos, podemos disfrutarlos con el gusto, podemos tocarlos y podemos así sentir la presencia de este gran artista en nos. Adelante entonces, venerable Mahatma Keretin, le estamos oyendo. Claro que sí, venerable maestro Gabogondo, gratitud. Vamos a saludar a algunos de los seres presentes. Violeta, excelente día de Shabbat para su merced. Oímos su saludo. En lo que se acerca la Magda Violeta, saludo a Mahatma Abul, excelente día de Shabbat para su merced. ¿Cómo está la contonía del maestro Gabogondo? Buen día, buen dinero, buena salud, buen amor, Gabogondo, ¿cómo está? Qué alegría oírlo. Se le oye por aquí desde la ciudad de Antioquia, Colombia, fuerte y claro, gratísimas. Excelente, nos da gusto. Así que, maestro, adelante su merced que le están oyendo con gran claridad. Bueno, gratísimas a la venerable Mahatma Aule por su reporte. Van nuestros saludos hacia ella y a su familia en el bonito departamento de Antioquia. Y gratísimas, Queretín, y a todos gratísimas le damos por el reporte, por oírnos en este día y seguimos hablando o explicando las grandes obras de arte que ha hecho este gran artista y que ni siquiera lo consideran como gran artista, sino como las cosas se dieron por una casualidad. Pero sin la magdu de este gran artista, no existiéramos nos ni existiera lo que existe. Por eso tenemos que inclinarnos todos los días al mocierto de levantarnos, por ser dignos de reconocer la presencia de este artista que hizo sus cuadros, que hizo sus jeroglíficos, que hizo las esculturas hermosas y se metió dentro de ellas, que todas las que él hizo
las hizo con su presencia y con el amor de Él. Se metió dentro de estas esculturas y son vivas, porque Él es el artista perfecto en todo lo que existe. Así es que por eso, si el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios, es un artista que puede manejar el arte regio de la naturaleza. Cuando se tiene conocimiento y el reconocimiento de este gran artista, empezamos a acercarnos a ese arte regio de la naturaleza, porque estamos tomando nueva inti lo que habíamos dejado de usar. Y así las virtudes empiezan a florecer o a crecer, a disminuir la ignorancia, la maldad, la tragedia y el fracaso, y a crecer, a desarrollar lo que este artista ha depositado en cada uno de nosotros. Cuando observamos el canto de un ave y observamos esa melodía, cómo ese pajarito o esa ave alaba a este gran artista que lo hizo, y él no deja de agradecerle a ese artista que le dio la oportunidad de vivir y de poder crecer. Si así lo hacen las aves, ¿cuánto más deberíamos de hacerlo los seres humanos? Pero como los seres humanos nos alejamos de Dios creyéndonos mejor que Dios, empezó el fracaso, la pobreza, y empezó todo en lo que nos encontramos por esta época. Pero él mismo, tomando cuerpo de un ser humano, vino haciéndose pasar por un ser humano más, y empezó como empieza cualquier ser humano, a enseñar estos grandes conocimientos, o a quitarnos la venda de los ojos que nos habíamos ubicado nosotros mismos, porque dejamos a Dios o dejamos a ese gran artista y empezamos a seguir el destructor de este arte, el destructor de todas las obras de este gran artista, el destructor de los líquidos que hizo este gran artista, el destructor de la vegetación y el destructor de las cosas. A ese es que la humanidad sigue. Y el verdadero creador, el verdadero artista, el verdadero hacedor, el verdadero que da la vida, lo despreciamos, y algunos hasta dicen blasfatuas por este gran artista. Entonces, respetables damas y honorables caballeros que en este día nos están oyendo y los que nos oirán en el futuro, vamos a revisar, y en vez de tener centenares de libros en la biblioteca, en mi casa, en el Cheffonier, concéntrese en un árbol, en una planta, y mire ese hermoso dibujo que tienen las hojas, las ramas, y trate de meterse dentro de su merced mismo y misma, su merced misma, y observe que todo lo que su merced tiene fue plasmado por este gran artista, y que por la violación de las cosas a veces se le recortan algunos órganos a ese cuerpo, así como le recortan las ramas
y las raíces a los árboles. Fueron obras de este gran artista, pero ese gran artista que ha criado todo lo que estamos explicando y aún lo que no alcancemos a explicar, él no se decepciona, él sigue adelante, buscando la forma, porque por muy malo que sea la persona, siempre tendrá la luz, y esa luz es este gran artista que está dentro de la luz. Por muy degenerado que sea la persona, siempre va a respirar el aire que crió este gran artista, y dentro de ese aire está este gran escultor. Por muy asesino que sea la persona siguiendo las órdenes del enemigo de las almas, él siempre le dará el cierto, aunque sea malo por él mismo, aunque sea ladrón, asesino, engañador, estafador, está sobre la esfera que él hizo, y aunque destruya su obra, él le da la vida. Aunque siga ciegamente al engañador y el dañador de las almas, él en su infinita bondad tiene fe con cada chispa que creó este artista que sea salvo. Entonces, respetables hermagdus y hermagdas, ahí comprobamos lo que dijo el gran sabio Samael a un Beor, que le preguntaron: maestro, y su merced, ¿en qué universidad estudió? Y él dijo: en la universidad de la vida, o universidad de la vida, porque la vida, el tiempo que estamos levantado, aprovecharlo minuto tras minuto, hora tras hora, estudiando estos hermosos dibujos, esas divinas pinturas. Y esas pinturas tienen todos los colores, tienen todas las formas, tienen todos los olores, tienen todas las satisfacciones. Esas grandes esculturas, obras maestras hechas por este gran artista, tienen todo lo que vemos, y aún lo que vemos no es ni el 20% de lo que hay en esos cuadros. Cuando los observamos detenidamente, es impresionante lo que encontramos en ese jeroglífico, o en ese cuadro, o en esa pintura, o en esa escultura llamada Eva, o llamado varón, llamado árbol, o llamado cualquiera de bien. Y la más hermosa escultura, que es la más pisoteada y despreciada y destruida, que es la presencia de él, se llama la Eva. Qué flor tan hermosa, qué perfumes tan deliciosos, qué olores tan impresionantes. Y ella desprecia esos olores naturales de ella misma. Ella desprecia los colores originales de ella. Desprecia los pétalos con que como la formaron, y neutraliza su propio perfume. Qué plantador de jardines no deja fluir el perfume de sus rosas. Solamente la ignorancia de las mismas rosas. Y que los jardineros que somos los varones
ni siquiera sabemos si estas son flores y las consideramos quizás como lo peor, como piensan algunos. Por eso hay que resaltar el valor, hay que resaltar la inteligencia, hay que resaltar el arte tan hermoso, tan grande, tan impresionante que ha hecho este artista, que también ese arte está dentro de nos y lo que hacen los grandes artistas o escultores fue porque él, al cierto de crear esa escultura, le dio ese poder. Y si él no le hubiera dado ese poder y la oportunidad, no supiera ni caminar. Así es que hasta el caminar lo hizo tan perfecto. Qué hermoso es todo lo que este arquitecto, este gran escultor, este gran artista ha hecho, no solamente en pinturas, las hermosas poesías, los hermosos cantos, los hermosos instruciertos, él los hizo y le dio, se metió dentro de alguien y lo guió para que hiciera una flauta, una guitarra, un violín, un saxofón o cualquier instrucierto musical. Fue hecho por este artista. Los mejores cantantes del pasado, los mejores músicos, cuando la música era de gran alabanza que nos diportaba a otras esferas, fueron creadas por él. Pero llegó el ensuciador de las cosas, el enemigo de las almas, y fue metiendo la putrefacción en la mente de los grandes cantantes que se consideran, y empezaron a traer artes infernales de los abismos, complaciendo así al enemigo de las almas y destruyendo la creación de Dios, que es cada uno de los que oyen esos cantos infernales, y los que los cantan y los que los bailan se conectan hacia los abismos. En cambio, las músicas hermosas de este artista nos conectan a esferas superiores, nos conectan a sistemas superiores y nos hacen vivir en plena armonía con este gran artista. Respetables hermagdas y hermagdos, vamos entonces a hacer otra pausa por si de pronto alguno o alguna tiene algún reporte o tiene alguna sugerencia o alguna pregunta, les estamos oyendo, ya que todos estamos estudiando en el lugar donde nos encontremos, sea en los jardines, o sea dentro de la casa, o sea en el campo, en la selva, en las montañas, en las serranías. Estamos estudiando en las páginas de ese gigantesco libro que este gran artista escribió para cada uno de nosotros. Adelante, venerable maestra o venerable Mahatma Keretin, le estamos oyendo. Así es, venerable maestro Gabogondo. Acá en la Jaranday le estamos oyendo con gran claridad esta importante enseñanza. Vamos a saludar a nuestra querida Jenny Tapia. Adelante, su merced. Maestro Gabondo, muy buen día. Estoy oyendo fuerte y claro. Maestro, quería preguntar, em, todo lo mencionado por su merced es tan valioso y que a veces no, el mundo
tiene todo eso y la gente teniendo ojos y no lo mira o lo mira y no lo aprecia. Los sonidos de igual manera de la naturaleza y todo lo que a través de todos sus sentidos pueda, pueda percibir, pareciera que no estuvieran ahí, ¿no? Como que estuvieran eh, así como dicen, dormidos, distraídos y que a veces estas cosas no las valoran. Simplemente viven otra realidad, por así decirlo, maestro. Pero yo quisiera comentar lo que a mí me pasó y que me hizo a partir de ahí valorar todo, hasta una simple piedra, fue que en una oportunidad que como yo viajo permanente, entonces estaba justo ahí, maestro, a punto de darse un accidente, donde yo estaba pues en uno de los carros y venía del sentido contrario, venía otro bus grande, ¿no? Lo que llamamos aquí un tráiler. Entonces, en ese instante, maestro, vi pasar toda la película de mi vida en unos segundos y lo que sí, maestro, nuestro padre, pues su voluntad fue mantenerme sin tener ningún tipo de accidente alguno, porque sería un milagro. Para mí fue realmente un milagro, maestro, de la forma como pude salir de este momento, ¿no? Y a partir de ahí, maestro, para mí fue todo un cambio. Ya las piedritas, hasta de los camictus donde iba y todo eso que tenemos en la naturaleza, para mí cobró, como dice, vida, ¿no? Podía apreciar todo. O sea, para mí era una nueva oportunidad de estar con todo. Y es de ese momento, maestro, que empezó toda mi valoración a todos los instantes y que a pesar de estar a la distancia, ¿no? A veces uno no está con la familia cerca justamente por la labor y cuánto uno quisiera estar cerca, pero aprecié todo eso. Decía, ¿no? Por algo debe ser. Algo quiere el Padre que yo haga donde estoy. Y empecé a entenderlo y sobre todo, maestro, a darle gracias a esa Gea que me toca estar y ya no mirarla como decir, no, cuando me voy de aquí, sino que empecé a realmente apreciarla y que todos los días que amanece tenga todo ese agradecimiento por esa vida que tengo y por todo lo que me ofrece el Padre día a día. Ese es, maestro, lo que quería eh, compartir. Gratísimas, maestro. Gratísimas, Jenny, a su merced por la bonita anécdota, por lo que nos ha explicado. Y le damos las gratísimas a su merced y gratísimas a Dios porque hay un dicho aquí en Colombia que dice, Dios aprieta, pero no ahorca. En la Sagrada Escritura, en el libro de Proverbios, escribió que el padre que ama a su hijo madruga a castigarlo. Muchas veces este gran artista que ha puesto dentro de nos la conciencia para que distingamos entre lo uno y lo otro, entre la noche y el día, entre lo alto y lo bajito, entre lo grueso y lo delgado. Este gran artista que nos ha hecho a nos, a imagen y semejanza de él,
cuando nos quiere ayudar, nos procesa. Y hay gentes que son pobres, no porque Dios quiere que sean pobres, sino porque ellos se han encerrado en su cabeza, en su pobreza, y solo piensan en la miseria, que no vale nada. Piensan es en las cosas negativas. Pero si esas personas se revolucionan contra sí mismo, contra esos pensares absurdos, contra esas negatividades, va a surgir dentro de él esa semilla que ahí está esperando que ese gran escultor o ese gran artista puso para que aquel plantador la desarrolle, pero él no quiere. Entonces, a veces, como los padres a veces le dicen a la hija, mija, no te vayas con ese hombre porque ese hombre es de mala procedencia. La hija le hace caso a los padres y ella amaba demasiado a ese varón o a ese hombre, pero ella sufre quizás 15 días, un mes, 2 meses, pero pasado el tiempo le llega un varón que sí la va a valorar. Ella sufrió un tiempo, pero fue preferible sufrir 1, 2 o 3 meses y no sufrir toda la vida. Entonces, Dios ubica en nuestros caminos a veces seres que nos procesan para ver si despertamos y nos damos cuenta de lo que Él nos ha dado y lo que quiere con nos. Y si nos revisamos que nada es malo, de acuerdo a como lo miremos, porque si en este día no conseguí paralizarme teniendo plata, es una gran experiencia para que yo valore y aprenda a plantar. Tuve que haber pasado un día de hambre y así valorar lo que un campesino sufrió para sembrar una fruta que este gran artista creó para que nos alicertáramos nos. A veces los desprecios nos hacen grandes porque posiblemente nos valoramos lo que es herir a alguien con un desprecio. Muchas veces a nos no nos dan para que valoremos cómo se siente una persona cuando le dan a todos y a uno no le dan. Así es que Dios, ahí comprobamos, aprieta, pero no ahorca. Solamente es para que veas. Los padres castigan a los hijos, de pronto bruscamente o con palabras, de pronto con malos tratos, pero lo hacen por el bien de ellos. Y los hijos o las hijas así no lo ven y así nos pasa a nos. Dios mueve los mecanismos y de pronto se montaron 10 personas en un carro y habían 2 que tenían algo que salvar. Y el carro se fue por allá a un barranco, pero no supo ni cómo ni cuándo. Esas 2 personas salieron por la ventana y quedaron maltratadas, quizás con las piernas partidas o los brazos o una herida en la cabeza o en el cuerpo, pero quedaron con vida. Posiblemente Dios le dio otra oportunidad y agradézcale a Dios que los demás, ni heridas, ni dolores, sino que desaparecieron de esta tercera dimensión. Porque este gran artista, él es el que hace las leyes. Ese artista ha hecho los estatutos. Ese artista ha hecho todas las maquinarias. Él se mete dentro de los investigadores. Él se mete dentro de los artistas. Él se mete dentro de los científicos.
y él no busca que lo vean grande. No importa que quien hizo el carro o hizo la moto o hizo cualquier artefacto saque pecho. Él lo que quiere es que hagan cosas para los demás de sus hijos, que somos todos unos. Gratísimas, Jenny. Y vamos entonces, Nueva Inti, a preguntarle a la Mahatma Keretin si va a seguir pidiendo reportes o si hay preguntas. Adelante, le estamos oyendo. Venerable maestro, por el cierto no tenemos preguntas, pero sí tenemos acá un reporte de la venerable Mahatma Levaida. Buen día, venerables, estoy oyendo fuerte y claro. Gratísimas. Vamos a oír un saludito en este cierto saludo a la hermanita Mahatma Toldrava, Ciudad de México. ¿Cómo está su merced? Buen día, Magdita Queretín. Buen dinero, excelente salud. También para el maestro Gabogondo y todos los seres que están en contonía. Gratísimas aquí escuchando fuerte y claro. Exacta Inti desde la Ciudad de México. Gratísimas. Gusto por su compañía y contonía. Saludos a su merced. Así que adelante, maestro Gabogondo. Vamos, gratísimas a la Mahatma que se reportó desde la ciudad Toldrava. de México y gratísimas Queretí. Vamos a preguntarle en Toluca a don Salvador cómo nos está oyendo por allá y qué nos cuenta de lo que estamos explicando. Adelante, don. Sé que es bastante inquieto relacionado a estos temas. Adelante, le estamos oyendo. Sí, maestro Gabogondo, realmente, pues la naturaleza ahí está, pero bueno, de lo que usted acaba de comentar, lo que sucede es de que pues no nos hemos dado cuenta de sus prodigios, de sus maravillas, precisamente porque, bueno, permanecemos dormidos pero todo lo que usted acaba de escuchar, pues fuerte y claro, maestro, y bueno, no tiene duda. Gratísimas, don Salvador. Y son temas tan sencillos como deberíamos de ser los seres humanos. Porque hablando de la grandeza de este gran artista, ese artista crió los grandes sabores que nos disfrutamos, así como él crió los grandes olores agradables que nos dan tanta satisfacción o satisfacción. También crió las formas cuando nosotros nos ponemos a observar estas cosas. Vamos revisando los artefactos eléctricos que tenemos en nuestra casa, los objetos del servicio doméstico, los objetos de cocina, nuestros trajes. O sea, que aquello hermoso que hay en la naturaleza fue creado por este gran artista, porque el hombre es un copiador de la obra de Dios o la obra de este artista, y él eso es lo que quiere, que nos revisemos, que sí podemos cuando nos compenetramos con los grandes dibujos que él ha hecho para que nos los disfrutemos, porque todos estos jeroglíficos son vivos, los estamos viendo, se mueven. Algunos pueden abrir su boca en caso de las aves
y pronunciar hermosas melodías, los árboles con toda la grandeza de sus ramas, con toda la estatura con todas las estaturas que tiene y con toda la profundidad de sus raíces. Ellos están produciendo vida para nos, o sea, que este artista hace dibujos, hace jeroglíficos, hace grandes obras maestras, no solamente o solamente para que las veamos, sino para que nos siga uciertando la vida y no seamos felices, vivamos en alegría, en armonía, disfrutando cada instante y cada mocierto, todos las hermosas esculturas que este artista ha creado. Y cada forma que él hace, la hace con un propósito de ayudar a los demás, sea en el olor, sea en el color, sea en el oxígeno, sea en los distintos desiertos. Bendito sea este gran artista y bendito sea estos sabios que trajeron este conocimiento para que nos empecemos a valorar lo que es el arte regio de la naturaleza y encontremos que nos somos únicos en todos esos jeroglíficos, en todas esas esculturas, en todos esos dibujos, en todos esos cantos, en todas esas poesías, en todas esas letras. Somos única, somos único, somos la obra perfecta de este artista. Respetables hermagdos y hermagdas, entonces, vamos a abrir un preámbulo de preguntas, ya que este tema es tan sencillo que deberíamos todos los que tenemos bastante edad insinuárselos, enseñárselos, recalcárselos a los niños y niñas para que no crean y no sigan creciendo y siendo destructores de las obras artísticas de este gran artista, creador de nos, creador de cada una de las formas o de las especies o de las figuras que hay en toda la creación. Bendito sea este artista y cada día le seremos, estaremos más agradecidos y cada día lucharemos por cuidar sus obras artísticas que ha puesto en este hermoso museo llamado la Esfera Geagmus. Hablando de esta esfera sin salirnos de ella, solo porque aquí vivimos, pero no quiere decir de que una estrella, un satélite, una nube, una cordillera, todo eso son las obras maestras de la gran universidad en la que estamos viviendo. Entonces vamos a ver si hay preguntas y si los demás, ¿qué nos pueden decir si este tema que hemos tratado en este día nos ha hecho reflexionar, siendo la segunda clase, nos ha hecho revisar y si nos será útil para para nuestras familias y para todos los que se encuentren con nosotros. Adelante entonces, respetables damas y honorables caballeros, les estamos oyendo.
Claro que sí, maestro. Muy importante el respetar y valorar las obras de ese gran creador. Adelante, Violeta Pozo, a ver si está cerca. Bueno, como que ha tenido dificilidad. Adelante, venerable maestra Wetzmay. Bueno, maestro, gratísima por lo que nos está enseñando sobre la naturaleza. Realmente la naturaleza tiene un poder mágico que cuando uno ve, por ejemplo, un lago, una montaña, se cambia el estado que uno tiene. Hay un nivel de admiración grande al ver esas magnificencias. O como su merced dice, observar la naturaleza, ver cómo los árboles y todas las plantas buscan la luz del sol, la lucha que ellas tienen en buscar la luz del sol, siempre dándonos cátedra a la naturaleza con esas enseñanzas. Por ejemplo, yo admiro mucho cuando veo en los cementados, así que hay concreto o cemento, mejor dicho, y hay algún orificio y por ese orificio nace una planta y hasta da flores. Me parece tan impresionante esa expresión de la naturaleza, cómo desde esa incomodidad logra florecer, maestro. Bueno, maestra, gratísimas por ese porte que nos hace revisar cómo es la vida criada por este gran artista. O sea, es algo cuando nos empezamos a revisar una hojita, a revisar una planta o a revisar el agua o cualquier insecto, empezamos a darnos cuenta que quien le dio la vida a ese insecto me la dio a mí y se la dio a todo lo que existe. Eso hace que seamos más sensibles y aprendamos a vivir en armonía, ya que Dios sufre por nos. Muchos dicen, yo quisiera irme de esta esfera, yo quisiera ser feliz como es Dios. Pero sepan una cosa, estimados hermagdos y hermagdas, ¿quién de sus mercedes que tenga 5 hijos y haya uno escarriado, por mucho que quiera disfrutar, no es feliz porque sabe de que de sus magdus, de sus lomos, salió un hijo que anda descarriado? Y ahora Dios, cuando mira a las esferas, hablando así de esta esfera, y ve cómo nos comportamos cómo nos matamos entre sí, cómo nos robamos entre sí, cómo sentimos envidia de los otros hermanos nuestros, cómo destruimos su obra, cómo nos tratamos y la miseria en que vivimos, miseria espiritual. Los sufrimientos en los que estamos viviendo, ¿será que Dios es feliz? Por eso Él sufre y envía mensajeros, envía artistas, envía filósofos, mensajeros en todas las formas, sean músicos o sean artistas, y Él se mete dentro de ellos y soporta el frío, el hambre, la desnudez, la persecución, porque Él no quisiera que nos viviéramos como vivimos, pero no es Dios quien quiere que
nos vivamos así, somos nos, porque seguimos al enemigo de las almas y despreciamos al creador de las almas. Seguimos al destructor y creador de la muerte y despreciamos al creador de la vida, porque solamente este artista es el que da la vida. Pero así es en la humanidad. Por eso Dios, Él sufre por cada uno de nosotros. Los que tuvimos la dicha de estar al lado del maestro Keliun Zeus, con cuerpo físico en estos montes, Diaria Inti nos reprendía en el comportar, nos reprendía en el alicertarnos, nos reprendía al saludar, nos reprendía en la convivencia familiar o social. Y si nos preguntamos, siendo Dios quien se metió dentro del cuerpo de Gustavo Morales Sierra y en el cuerpo de Joat Morales Calderón, y vino a sufrir las consecuencias que sufren los seres humanos solo por salvarnos, solo por ayudarnos. Ellos se separaron. El maestro Keliun Zeus abandonó su familia, separándose de sus hijos genéticos y de su esposa por amor a ellos mismos. ¿Será que es feliz? Él fuera feliz. Dicen si yo no estoy oyendo al maestro Gabogondo, ¿será que alguien le oye? No, se fue la señal, maestra. Gratísima, San Salvador, entonces. A ver, vamos a esperar unos ciertos, nuevamente y se le fue el internet.